¿Te cargan los lunes? Desconéctate de la rutina con Cultura en Zapatillas, tu programa de cultura pop basura y actualidad poco seria, solo por Radio Chilena Concepción. ¡Uy, me pillaron tomando nota! Hola Cristóbal, hola a todos, bienvenidos al capítulo de hoy, lunes 17 de mayo, nuevo episodio de tu programa Cultura en Zapatillas. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, ¿y tú, Bonnie, cómo estás? Bien. Cristóbal, estaba viendo las noticias y resulta que hoy día le tocó hoy día a la gente de 33 y 34 años. Espero que hayan ido, chiquillos. Mañana a los de 32 y 33, los que quedan todavía. Sí, se están avanzando rápidamente lo que estábamos esperando hace mucho tiempo, el avance de las vacunas y que puedan ir a vacunarse, porque igual imagínate que hay gente que va a los locales, pregunta qué tipo de vacuna hay y si no hay Pfizer o hay AstraZeneca, no se quedan a vacunar. Entonces, estamos ante esa situación y necesitamos también avanzar en el proceso de vacunación para prontamente ir bajando, por supuesto, la cantidad de contagiados e ir hacia una inmunidad de rebaño. Así es. Oye, Cristóbal, y la gente que concurra mañana a vacunarse, puede escuchar este episodio, puede estar también acompañándonos, pese a que estemos día lunes, a través de Spotify. Y para la gente que nos escucha ahora, Cristóbal, ¿dónde nos pueden encontrar? Por el 103 AM, también por Radio Chilena Concepción en internet y también por Facebook y YouTube. Saludos a toda la gente que nos está viendo ahora en Facebook. Saludos a los que nos están viendo y que son ahí siempre que en algunos miran el programa después, o gente también que lo escucha mucho por Spotify, así que para ellos también un saludo mientras están haciendo la fila para algo, porque todo es fila en este tiempo, o salen a pasear, y aunque menos, porque está haciendo mucho frío en Concepción. Clarísimo. Así que, no, importante para esa gente que nos escucha por Spotify y que, oye, nos sacaron el Cristo de Mayo. O sea, no lo sacaron a dar una vuelta. Todavía queda mayo. Estamos tentando el destino, ¿ah? No, pero acuérdate que tú decías que cuando no lo sacaron para el año 60, el 2021 fue después del terremoto que azotó a Concepción y después a Valdivia. Así que claro, después la gente al parecer habría sido casi que por petición popular que sacaron a pasear al Cristo justo antes que terminara mayo, pero ya era tarde, pero espero que no sea tarde este año. Sí, pues no, esperemos. Una procesión virtual por último. Claro, y más si Santiago se desconfinó, así que entonces por alguna procesión virtual, algo, es importante que lo saquen ahí, sí que no escucha algún agustino allá de Santiago o alguno de acá que mande el recado para que lo saquen. Oye, ¿cómo estuvo tu semana? Pasada, fin de semana, todo. Bien, o sea, bueno, aparte preocupado que se sacan el Cristo de Mayo, pero bien en el sentido de bastante trabajo el fin de semana del magíster, con mi grupo de compañeros ahí de clásico. Ahí el meme que me mandaste es muy aplicable. También... Oye, ¿se te complica más? ¿Tú crees que, bueno, ya fuimos compañeros nosotros en la universidad y en algunos momentos estudiamos, nos tocó hacer trabajo juntos, ¿te complica más el hacerlo a distancia o en realidad es lo de menos? Para ti, por lo menos. No, a mí me complica más a distancia porque, por ejemplo, nosotros si éramos compañeros y todo, no me acuerdo si hicimos trabajo juntos, no sé ahí la memoria. No, pero probablemente, sí, para igual. No vamos a decir la cantidad de años que han pasado, así que no. Pero por lo menos tú los compañeros los veías en clase y tú decías, oye, ya tenemos que juntarnos para esto, le podías insistir, a los otros no, porque están cada uno metido en su onda. Entonces es como más complejo cuando uno está en un postítulo o algo, o posgrado, porque básicamente igual tienes que andar acomodando, y si alguien te dice, tú no puedes constatar de que efectivamente está haciendo eso. Exacto. Entonces, es como bastante distinto. Oye, ¿y votaste ayer o no? Sí fui. De hecho, fui el sábado, porque yo voto en la guapísima comuna de Talcahuano. Entonces aproveché de ir temprano a votar y después pasé la tarde con mi familia. Ya, pero no vamos a hablar más de eso. Además, sí, yo también voté. voté. La verdad es que han sido 2 días, entre 2 días de elecciones
más el tema del cierre de campaña, todo lo que fue la semana pasada. Al menos yo estoy chata, no sé tú, Cristóbal. No, yo igual, y además ayer Radio Chilena también hizo un especial de eso, así de las elecciones, ahí estaban con Pablo, que tuve que ir a apoyarlo el día. Eso mismo te iba a comentar, que además a ustedes les tocó ustedes están desde el miércoles con el tema. En particular, hace meses con la actualidad jurídica. Sí, Pablo Morroto está con hace bastante tiempo con este tema, pero y ahí lo tuve que ir a apoyar el miércoles porque él falló el invitado, así que tuvimos que ahí una grata conversación, pero nunca tan grata. Pero fue bastante buena porque tocaron muchos temas de información que la gente tenía que tener en cuenta justo antes de votar. Ya no tanto de respecto de los candidatos, sino de todo lo que está pasando. Sí, pero nunca tan simpático como acá en Cultura en Zapatillas, porque aquí es más relajado, así que bueno, dejemos ese tema y ahí escuchen a Pablo para que haga su análisis ahí con los invitados. Programas serios e informativos hay. Pero nosotros somos informativos, pero no serios. Pero por eso, ¿cómo es el lema de este programa? ¿Ah? ¿Cómo es el lema de tu programa? Sí, tu programa de cultura pop basura y actualidad poco seria. Cristóbal, mira, a propósito de nuestro lema, nuestro distintivo a esta altura. Claro. Tú la semana pasada en la página web de nuestra radio chilena publicaste una columna súper interesante donde justamente hace referencia a que hablamos de cultura pop en este programa, y quería que previo al tema del día de hoy nos comentaras un poco respecto de la cultura pop. ¿Qué es cultura pop? ¿Qué podemos considerar como cultura pop? Sí, o sea, hablábamos ahí de que era un término que surgió en el siglo XX y que básicamente habla de las condiciones, o sea, básicamente de una época de comida, determinados comportamientos sociales, y también dentro de eso entra lo que es la música, arte y cultura de ese momento. Entonces, estamos hablando de algo que en su tiempo causó mucha repercusión y que mucho dio que hablar, y eso básicamente es la cultura pop. O sea, colocábamos como ejemplo de los años 80, ahí Michael Jackson, que hablamos en un programa anterior, y Madonna también, que fueron íconos de ese periodo de tiempo, básicamente por sus vestuarios, bailes y también ciertas situaciones que marcaron también a ellos como artistas durante dicho periodo. ¿Tú crees que nosotros ahora tengamos ya algunas figuras o conceptos o cosas que podríamos considerar tal cultura pop actual, quizás? Es que por eso, o sea, base a lo que señalaba al final de la columna, de que si nosotros vamos o 50 años más o 10 años más, ven qué es la cultura pop del 2021, el coronavirus va a salir sí o sí. Exacto. Pero, por ejemplo, a ver, hoy en día podría ser, no sé, quizás coreografía TikTok, por ejemplo. Claro. Que en algunos países se están abriendo algunas discotecas y la gente está haciendo las coreografías de las canciones de TikTok. Claro. Entonces, por ejemplo, cultura pop del año 2000, cuando, por ejemplo, colocan antes de coronavirus, el tema de las músicas de la música de H, cuando todos se ponían a bailar, porque también mucho de nuestra época. Entonces, podríamos decir, no sé si un clásico, porque ahí vamos a hablar un poco de la distinción con clásico, pero cuando colocan música de H en las discotecas, todos salen a bailar, o todos bailan las coreografías. Sí, o quizás ahora, por ejemplo, podría ser algo de la estética de los cantantes de trap y reggaetón. Ah, sí, por eso. O sea, ahí si empezamos a desgranar un poco, podrían salir elementos que son propios ya, más allá de la identidad de cada uno, que es como una cosa colectiva. Sí, ahí tenemos de trap, música de trap, entonces, como dices tú, los estilos son muchos en ese sentido de, como dices tú, clásico, o sea, no sé si puede ser como clásico, no sé, o Daddy Yankee, para mí es un clásico que no pasa. Oye, Cristóbal, y ya que estás usando bastante esa palabra, conversemos con la gente. ¿Qué puede ser un clásico? ¿Qué es algo clásico? Porque el concepto lo usamos mucho. Sí. O sea, por ejemplo, tú que eres futbolero y en particular hincha de la U, por ejemplo, tú ves los super clásicos.
O los clásicos universitarios. Exacto, este es el clásico universitario. Pero también tú puedes tener al lado, en el velador al lado de tu cama, un libro que alguien te diga, pero es un clásico. Claro. Entonces, ¿qué puede ser un clásico? ¿A qué le llamamos clásico? No, yo creo que algo que trasciende generaciones, o sea, en ese sentido habría que buscar, yo creo que ahí podemos buscar, o no sé si tendrá a mano, porque yo tengo acá a mano porque partamos como corresponde las cosas. Partamos las cosas como corresponden. Tengo acá las definiciones de la RAE. Las voy a dar súper rápidamente porque no es en eso lo que nos queremos detener. Perfecto. Según la RAE, lo primero es que corresponda a un periodo de tiempo. Por ejemplo, que haya pertenecido a una determinada cultura, a una determinada civilización. Lo segundo es que sea de un autor, de una obra o de un género que dice que pertenece al periodo clásico, a un autor o una obra. Esta definición es un poco confusa, sí. Sí, está como rara. Rara, sí. Dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia, perteneciente o relativo al momento histórico, una ciencia en que se establecen teorías y modelos que son la base de su desarrollo posterior. Por ejemplo, quizás encontrar algún invento de la revolución industrial. Claro. De una obra o género que pertenece a la literatura o arte de la antigüedad griega y romana, que también podría ser una definición bastante común. En el caso de la música y de las artes, cuando se trata de algo de una tradición culta, otra definición que nos da es que algo que no se aparta de lo tradicional, de las reglas establecidas por la costumbre y el uso. Por ejemplo, podría ser un traje de corte clásico. Exacto. ¿Ya? Finalmente, algo que es típico o característico, como por ejemplo poder decir que la imagen de la manzana en el escritorio de un profesor es clásica. Como lo tradicional, o sea, como entra como un poco ahí como la tradición entra un poco igual, no sé. Claro, el concepto en realidad no es fácil, porque por un lado tenemos algo que es súper claro, que es una distinción histórica, que es propia de las culturas griega y romana. ¿Y por qué Roma, no sé, Roma y Grecia serán clásicos? O sea, ¿por qué no? Todos lo estudiamos en el colegio, tú has vuelto a estudiar, constantemente estamos volviendo, pero ¿por qué eso de clásico? ¿Por qué no puede ser lo egipcio? ¿O por qué no puede ser, no sé, lo ibérico, lo céltico, entonces, los cartagineses, entonces, por ejemplo, o los galos, los que tuvieron, claro, los etruscos, los persas que tienen que haber tenido un montón de escritura y cosas y que no lo estudiamos. Si me preguntas a mí, yo veo varios puntos por los cuales yo creo que, un historiador te puede dar algo mucho más preciso. Pero claro, nosotros tampoco no es el objetivo de este programa ser tampoco tan docto. Claro, ¿por qué si tengo una duda recurro para allá? ¿Por qué ver qué pasó en un aspecto político en Grecia? ¿Por qué ver cuál era el origen de una ley en Roma? ¿Qué pasaba con las mujeres en Roma? Uno es por la influencia, básicamente es la cuna de la civilización occidental, que es donde estamos metidos. Entonces, pareciera que estas dos civilizaciones fueron un laboratorio donde tú encuentras de todo. Todo lo que tú quieras buscar en cuanto a acontecimientos, a relaciones humanas, sociales, políticas, todo lo vas a encontrar ahí. ¿Quieres una guerra civil? Las hubo. ¿Quieres tiranías? Las hubo. ¿Quieres un senado? Lo hubo. Y lo otro... ¿Quieres corrupción? La hubo. ¿Ah? ¿Quieres corrupción? La hubo. Sí, de hecho. Y bueno, y asociado a eso es el hecho justamente de que se mantienen textos de la época, ya sean originales o que algunos que traducciones o algunos que hacen referencia a lo otro, y básicamente todo parte desde ahí. Si tú eliminas esas referencias, no sé qué nos queda. ¿Qué crees tú? No, también yo creo que básicamente lo mismo, está toda la base de lo que un abogado te diría ya, o sea, algún otro colega te diría las bases del Código Civil, de toda la civilización, etcétera. Pero yo creo que sí, están las bases de la civilización en distintos sentidos, desde la
cosas en común, o sea, cosas básicas de relaciones humanas, hasta temas de arte, medicina, sistemas de gobierno, etcétera. Pero pasando para otra cosa, para otro punto ahí respecto a lo mismo de los clásicos, tenemos otras cosas que es lo que se entiende, básicamente yo lo entiendo, algo que trasciende un tiempo y que de cierta manera está vigente, o sea, tú lo ves ahora y sigue teniendo un cierto grado de vigencia, tomando lo que tú me estás diciendo de Roma y Grecia, Exacto. porque si tú lo tomas ahora, eso tiene Yo un creo que cierto esa es grado una de forma vigencia. histórica de verlo y el hecho de que lo clásico siempre se asocia con ellos, pero creo que eso no quita que si tú, por ejemplo, tienes un libro del Renacimiento, hoy en día puede ser un clásico. Exacto, porque tiene cierto grado de vigencia. Ahora, una de las dudas que tengo respecto del tema de la trascendencia y la importancia de que una obra, lo que sea, se transforme en algo clásico es, ¿tú crees, Cristóbal, que es algo puntual del periodo, que en el fondo hay que ver que en ese momento haya sido algo muy relevante, influyente o que haya cambiado? ¿O hay que verlo con distancia de tiempo? Yo creo que hay que verlo ¿Dónde está el foco, crees tú? Yo creo que con distancia de tiempo, porque igual, o sea, o que exista referencia o no necesariamente leído, porque imagínate, mucha gente no ha leído El Quijote de la Mancha. Sí. Entonces, pero todos conocen la figura del Quijote. Claro, es que esa pregunta me la hice yo misma cuando estaba leyendo vamos a decirle a la gente el ensayo que estaba leyendo, que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Exacto. Fue escrito por el periodista y escritor italiano Italo Calvino en el año 1993, lo pueden encontrar, de hecho está en internet, pese a que es un texto académico. Él plantea muchos motivos y razonamientos de por qué hay que leer a los clásicos. Ahora, él tampoco dice finalmente que es un clásico, sino que se plantea muchas hipótesis. Claro. Y lo que me llamó la atención es que él dice cosas, si bien dice cosas súper interesantes, en cierta medida él plantea que el clásico se quedó en su época. Lo que uno hace es ir hacia atrás a buscarlo, a leerlo por ejemplo, en el caso de los libros, a leerlo una y otra vez y que cada vez te vas a encontrar con algo nuevo. Es que lo vas a mirar de una óptica distinta dependiendo del tiempo, porque básicamente, ¿qué es un libro? Buscas conocimiento en él y después, posteriormente, lo ves, trasciende, o sea, lo analizas y lo ves con otra perspectiva. Entonces puedes leerlo 1, 2, 3, 4 veces y vas a encontrar distintas perspectivas, pero yo hablo también en el sentido de la trascendencia que tiene, porque ¿por qué tú vas a eso? ¿Por qué vas a ese libro? Creo también que a mí lo que me quedó como de crítica hacia lo que plantea Calvino es que descarta las cosas que quizás envejecen bien. Sí. Quizás, por ejemplo, un libro o una película que cuando salió en su momento no lo pescó nadie. Exacto. Fue un fracaso en la crítica, nadie la fue a ver al cine, y resulta que pasan los tiempos y nuevas generaciones empiezan, o quizás las mismas que no se dieron cuenta, empiezan a valorar algo de atrás, de antes. Y pasa a ser como le pasó, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas, a modo personal, Sueños de Libertad o Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption. Esta película del año 94 que en su época, si bien fue nominada a muchos Oscars, no ganó ninguno, no le fue bien en la taquilla, la crítica fue como mediana, pero resulta que TNT la empezó a transmitir con bastante frecuencia y hoy en día, si tú miras cualquier ranking de las películas que se han hecho en la historia, siempre está dentro del top 5. Exacto, por eso, o sea, cosas que no solamente se quedan ahí, porque si hubiera sucedido eso, la gente no recurriría o volvería a eso y lo pondría ahora, sino que básicamente tiene un sentido de trascendencia hacia futuro. Como dice Calvino, usando las palabras de él, es cuando algo nunca termina de decir su mensaje, porque siempre tiene algo nuevo. Sí, siempre tiene como un ambiente novedoso. Me quedé con eso. Y en ese sentido, Connie, ¿cuáles son, no sé, tus películas, tus series? Podríamos hablar aquí ya de música. A propósito que tú me comentabas que el Tigre de Gales sacó un nuevo disco que
Tom Jones sacó un nuevo disco a los 81 años. A Lo los pueden 81 encontrar en años. Spotify. Creo que se llama Transcending the Time, algo así. Por ahí lo voy a... No, lo pero, voy- o sea, pero por eso, sí. ¿Cuáles serían clásicos para ti o películas A ver, clásicas? es que yo creo, a ver, en el tema, yo soy súper cinéfila, tú también. Sí, Y la verdad es que me es difícil hacer un listado porque una cosa son lo clásico y otro es lo favorito. ya, pero por ejemplo, Y no entonces, sé, bueno, si hablamos de Matrix, por ejemplo, o El Señor de los Anillos, es son que ahí hay otro cuento que tú crees que tiene cuántas generaciones o cuánto tiempo tiene que haber pasado para que una película sea un clásico. Pues justamente antes en Pauta estábamos comentando que hay un canal de televisión por cable que se llama TCM, que es justamente Turner Classic Movies, que es un canal que siempre ha dado, por ejemplo, las películas de Marilyn Monroe, de Greta Garbo, El Ciudadano Kane, las de Hitchcock, pero ahora uno puede encontrar justamente Matrix. claro. Y nosotros como que nos choca un poco, porque somos de la generación que vio Matrix, sea en el Claro, cine o en la casa. y que para nosotros, no sé, clásico sería Volver al Futuro, sin ir más atrás, películas de Chaplin que también comentábamos, películas de, no sé, de los años 70, 80, entonces, como dices tú, choca ver Matrix ahí metido como clásico. A modo personal, por ejemplo, para mí una película clásica es una que ya trascendió al menos una generación y que yo ya la conocí habiendo ya pasado un tiempo, como por ejemplo Volver al Futuro. Exacto. Por ejemplo, o no sé, Jurassic las Park, versiones de Jesucristo Superestrella, por ejemplo, que son claro. mucho antes que yo naciera. Jurassic Park. Las primeras. Las primeras, sí, las primeras, por eso yo caso, digo, no, dije Jurassic Park 1, sí. Y en tu caso, Cristóbal, en el caso, para ti en tema de cine, serie, televisión, ¿qué consideras Porque, clásico? por ejemplo, series también tiene que pasar como un tiempo suficiente para que pase a ser un clásico y debe haber terminado, porque puede ser, no sé, Sí, una serie que fue muy taquilla en su momento, pero que después quedó ahí, o que no todos quedaron satisfechos con el final. En el caso de Game of Thrones, entonces no puede ser, o sea, no es un clásico porque no va a pasar un par de años de que terminó, pero no, la gente quedó decepcionada con el final, o quedamos decepcionados muchos fanáticos con el final. No es un clásico, pero por ejemplo, si hablas de Friends, que terminó hace un montón de años, y que la gente también tiene pasado muchos años, cierta nostalgia del tema, sí es un clásico, porque se reitera y todo el asunto, y de cierta manera ha pasado también por harta agua bajo el puente. O sea, de que de Claro. cierta manera, de que como dices tú, se genera un ranking y la mencionan y está mencionada como una de las mejores series. Pero respecto a la película, me pasa, es como chocante de ver que, no sé, Matrix Harry Potter, Sí, que que están terminó, considerados ya un clásico, siendo claro, que sentimos que las vimos hace muy poco. claro, o sea, Harry Potter terminó la saga, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, no sé si en tercero o cuarto, estamos hablando, no sé, del 2008, 2009, entonces Sí. eh, algún fanático de Harry Potter sabrá cuándo terminó, pero propiamente tal, es chocante en ese sentido. Mira, yo te cuento que ayer, mientras buscaba material para preparar el programa, estuve viendo un video de hace un tiempo ya, que hizo el canal de YouTube Screen Junkies, que es algo así como fanáticos de la pantalla, donde se juntaron 3 críticos de cine y hablaron acerca de qué películas actuales podrían estar destinadas a ser clásicos. ¿Ya? ¿Y cuál era la Una de las conclusión? cosas, ellos destacaron 2 temas, y yo creo que también es súper importante para lo que nosotros consideramos clásico. Uno es la cantidad de veces que tú puedes verla sin aburrirte. Ah, claro, eso por supuesto. Yo no sé cuántas veces he visto Cambio de Hábito, por ejemplo. Me encanta. Eso para mí es un clásico. Y lo otro es la influencia. Cuando una película, bueno, yo creo que también es algo que se puede extender a otros temas, pero cuando una película genera una nueva forma de, por ejemplo, de usar la fotografía o la banda sonora o de adaptar un determinado tipo de historia,
marca pauta y por lo tanto pasa a ser un clásico. Entonces, algunas, por ejemplo, que ellos mencionan, El Caballero Oscuro, Caballero de la Noche, Batman, ¿Ya? Casino Royale de James Bond. Yo discrepo con esa porque no Sí, yo creo discrepo no, también. sí. No sé. El Origen, Inception. ¿Ya? Absolutamente de acuerdo, Sí, creo de que es una acuerdo. de las que ese juego con el espectador, además Sí, de no, sí, por eso. utilizar la banda sonora, Marcó también una época. marcó una tendencia. Mm. Está Guardianes de la Galaxia, pero fue discutido porque en el fondo Guardianes de la Galaxia va a depender de cuánto nos dure esta burbuja de los superhéroes. Sí, totalmente. Yo creo que en ese caso sería Iron Man, que fue la primera. Sí, también Sí. pienso lo mismo. Mad Max, porque a mí no me gustó. A mí la Mad Max Fury, la última, no me gustó. Yo lo Yo no la he reconozco. visto. No, ahí no. Pero el uso técnico, o sea, la utilización de la música, la fotografía, esta sensación de claustrofobia, pero en un desierto interminable, es algo que también es un recurso que después se puede ir usando. Y finalmente, Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Daniel Day-Lewis. Uno, porque es el nuevo Ciudadano Kane, ese hombre que logra el éxito máximo y aún así no es feliz. Y por otro lado, porque, y también esto lo he visto mucho, que consideran que uy, se me fue la onda. No, pero suele pasar. Ahí está, la interpretación de Daniel Lewis en esa película en particular probablemente sea la mejor del siglo XXI. Siglo XXI, estamos recién en el 2021, quedan otros, ya siempre como que le colocamos mucho color, o sea, la mejor no, pero en lo que va. Ya, lo que va. Pero, oye, ya que yo pensaba, como respecto a las películas, es más fácil que una película en poco tiempo sea un clásico a que un libro en poco tiempo sea un clásico. Así es. Porque, de hecho, si tú buscas el listado de los libros clásicos, todos tienen más de, por lo menos, unos 50 años. Claro. Hay que pasar un filtro muy grande para ser considerado un clásico. Me da la idea que puede o no haber premios, pero está el tema, por ejemplo, de las traducciones. ¿Cuál fue el alcance que tuvo el libro a nivel global, por ejemplo? Claro. No, por eso te digo, o sea, es un tema así como yo eso pensaba, de que los libros tienen que pasar por mayores filtros que respecto al cine. Lo mismo, o sea, las series también tienen muy poco, o sea, no poco filtro, pero es más fácil que una serie o una película sea considerada un clásico. La música, lo mismo, pero los libros tenemos esa reticencia, no sé si será porque hay muchos libros clásicos o se desarrolló o lleva mayor tiempo el tema de libros que la música, el cine, etcétera. Y la exigencia es mayor. Me da la idea de que no solemos considerar libros clásicos cuando el autor todavía está vivo. También. Es como el tema, es como lo de Van Gogh. Claro. Una vez fallecido, sus pinturas se han disparado. Parece que el del arte en sí, bueno, quizás no la música, pero sí en cuanto a pinturas, esculturas, arquitectura y cine, libros. Literatura. Que parece, y quizás también filosofía, si es que alguien sabe del tema, parece que el rango de tiempo que hay que esperar y el impacto tiene que ser mucho mayor. Y lo otro es que no siempre un clásico es una obra maestra, y también hay que saber entender que a veces uno directamente puede no gustarle. Sí, no por ser un clásico a ti te tiene que gustar y aplaudir y estar de acuerdo. Es muy buen punto, porque vivimos también en una sociedad en que básicamente te tratan de imponer cosas o que tú tienes que estar de acuerdo con la opinión de la mayoría, y si no eres un hater, eres alguna persona distinta, etcétera. Entonces, tienes razón en eso, o sea, de que no necesariamente a ti te tiene que gustar lo que sea clásico, porque todos tenemos gustos distintos. Así es. O a veces o ese mismo mensaje de tener que revisitar las cosas, bueno, a veces en una de esas visitas lo pasaste mal. Claro. Bueno, me voy a autofunar. Yo nunca he tenido éxito leyendo El Principito. No sé, la primera vez que lo leí de muy chica me encantó, pero cada vez que vuelvo, que justamente uno de los consejos que siempre
sean respecto a este libro, me quedo con una sensación, no me quedo con una sensación agradable. Y al final lo dejé. No, está bien. Y es difícil decir, ¿sabes qué? No me gusta. Chao, Principito. Chao, Principito. Pero es como el tema de los, ¿cómo te dices? De los clásicos da para mucho y para también ir hablando como, no sé, hacer como, da para discusión porque de gustos hay como, y opiniones, hay demasiadas, como tantas personas hay en el mundo. Hay gente que va a considerar quizás que la saga de Rápido y Furioso es un clásico a esta altura. Claro. En realidad yo vi la 1 y me bastó con eso. Pero bueno, se entiende que hay otra gente que piensa que por algo sí, por algo ya van a ir en la 10. Claro, porque hay tantas películas y si la gente lo ve o todo. Pero hay, como dices Sí. tú, también se produce ahí lo que son los éxitos de taquilla. Exacto. Y también entender que la popularidad de algo no tiene relación ni con su calidad quizás sea más como cultura pop, volviendo a lo que hablabas tú al principio, pero no dice relación ni con la calidad ni con la trascendencia. Exacto. Hay cosas quizás que tú vas a leer o visitar solamente una vez en tu vida. Y no va a volver más. Claro. Oye, a todo esto que te estuve comentando, no era algo que teníamos planificado de primera, ¿Sí? pero me gustó el concepto de clásico, me recordé de que también se utiliza mucho la idea del auto clásico, que a la gente le gustan mucho los autos clásicos. Y al ponerme a investigar sobre el tema, me di cuenta que acá sí está, o sea, no está reglamentado, pero hay normas similares en los países respecto a la diferencia de un auto viejo versus un auto clásico. ¿Y en eso qué tendríamos? Entonces, por ejemplo, una que me llamó la atención es que, por ejemplo, un auto de 10 años es viejo. ¿Ya? Pero un auto de 25 a 30 años ya puede ser considerado un clásico en la medida que todavía funcione. Y también hay requisitos relativos a que al tema de las piezas, de que si ha participado o no en carreras de autos, si se trata de una edición limitada o no, por ejemplo. Pero me llamó la atención el hecho de que ellos sí, el rubro automotriz, sí tiene establecido lo que es un clásico. Bien, hay como una uniformidad respecto a eso. O sea, no, Sí, yo tampoco lo sí, sabía. cada país Algo nuevo puede aprendí. encontrar un par de diferencias, algunos por los años, el porcentaje de piezas originales, por ejemplo, pero en general es un rubro en que el tema está zanjado. Mira, bien, súper bien. Por eso, cultura pop. Nosotros mientras tanto podemos discutir 5 años seguidos acerca de que si 100 años de soledad es realmente un clásico ya de la literatura, o si va rumbo a eso, Claro. o si más que un clásico es una identidad latinoamericana. O parte de un movimiento. Así es. Pero al menos los autos no tienen que... No, tienen que discutir. El escarabajo, un clásico. Oye, tristemente descontinuado ya. La citroneta. Sí. Oye, el escarabajo ya le dieron Sí, no, le dieron el corte. Oye, sí. Y ya para como ir terminando, ya vamos, sí, porque vamos ya cerrando ya el programa. ¿Cuál sería tu recomendación para esta semana, Connie? Ya, tuve varias, pasé por varias recomendaciones. No va a ser una recomendación a modo personal, pero sí, para quien le interese, vaya a ver el nuevo disco de Tom Jones, lo puede encontrar en las plataformas digitales, porque él sí es un clásico de la música. Y este clásico, este vozarrón digno del soul y del R&B, que es europeo, claro, el tigre, hizo ahora un disco en que se mezcla con sonidos más electrónicos. ¿Ya? Entonces, a quien le interese, puede ir a verlo. Pero la recomendación en sí mía, hablando de clásicos, yo voy a recomendar una película que, dada la cantidad de años que tiene, ya la pueden encontrar en YouTube. De manera gratuita, la pueden encontrar subtitulada, o incluso en español, ¿ya? Que en realidad es lo de menos porque es de tan atrás que es irrelevante el tema de las voces. Y esta película es
Luces de la ciudad, protagonizada por Charles Chaplin. Una película, chicos, gente que nos está viendo, que nos escucha, que en algún estudio de hace un par de años se encontró que cuando les dieron a los niños unos cursos como de 6 años, les dieron a escoger entre Luces de la ciudad y la película Avatar, protagonizada por James Cameron, por unanimidad, los niños disfrutaron más Luces de la ciudad. Nuestro querido personaje, el vagabundo, se enamora de una florista ciega. Y ahí parte todo. Él hace creer, por supuesto, que tiene dinero y que él es dueño de muchas cosas. Entonces, se imaginarán que es una comedia de situaciones muy tierna, muy divertida y yo creo que innegablemente un clásico. Cristóbal, ¿qué nos tienes tú? Yo tengo el libro De animales a dioses, de Noam Harari. Estamos hablando de, a propósito de clásico, o sea, el tema de la historia de la humanidad. Decíamos que el libro parte de la premisa de que hace 100.000 años existían 5 clases de Homo sapiens, Homo erectus, el Neandertal, y que solamente el Homo sapiens, que somos nosotros, ¿cómo logramos trascender durante todo este tiempo construyendo reinos, ciudades? Y en el fondo es una breve historia de la humanidad de cerca de 500 páginas y que es entretenida, es livianita para este tiempo y leer y ver cómo también el hombre ha ido sobreviviendo a pesar de todas las guerras, pandemias, etcétera. Súper interesante lo que tú cuentas, además de más que, yo diría más que clásico, esto de la trascendencia. La trascendencia, ¿no? Tanto tiempo, tantos milenios, tantos cambios climáticos, geográficos, etcétera. Sí, no, por eso, de la trascendencia del ser humano a nivel terrenal, porque ya hablaremos después en algún momento de la trascendencia a nivel espiritual y qué es lo que buscan todas las religiones. Oye, Connie, y yo creo que la pregunta que se harán, no sé, los auditores, más que los auditores quienes nos ven por Facebook y YouTube, es cuándo vamos a transmitir desde los estudios. Ya dije, Oye, ya mira, la fase 2 y sí, no... teníamos prometido que apenas saliéramos de cuarentena, y ya estamos sin cuarentena, y como ven, yo todavía estoy en mi casa. Estábamos tanteando, no sé qué me dices tú, Cristóbal, que veamos cuánto dura la fase 2. Sí. Que ver no sé qué tanto saquemos organizar todo y hacer todos los protocolos para poder grabar un lunes en la tarde, siendo que vamos a tener problemas con los toques de queda y que tengamos que volvernos pronto a la casa. Que grabemos uno en vivo y ya el tema desde las 6 desde el estudio propiamente tal y lo transmitamos y después, no sé, ya después sigamos con esta modalidad. Pero yo creo que los muchachos de Spotify ahí lo siguen y lo disfrutan bastante el programa. Así que eso respecto a la duda que puede surgir respecto a las personas que nos siguen por YouTube y Facebook. Sí. Ponemos fin a este... Oye, te quiero hacer una pregunta a propósito, aprovechando que tenemos un par de minutitos en vivo, que te la hice ayer te la hice por WhatsApp estos días. ¿Ya? ¿Qué te pareció el nuevo Destripando la Historia? Ay, me gustó mucho. Me gustó. Para quienes no lo han visto, es sobre Ares, el dios de la guerra. Canal de YouTube, Rodri. Creo que sí. Creo que la letra todavía no la puedo analizar porque es un bombardeo de información. Yo creo que no va a ser oreja como era la última. No es oreja. No. Me da la idea que la canción es Warriors de Imagine Dragons. Una muy buena adaptación. Un poco lenta considerando que es el dios de la guerra. Sí. ¿Qué me dices tú? Sí, yo por eso, yo creo que no va a pegar tanto como la última, o como todas las que venía. Pensaba que iba a ser, no sé, o sea, o estarán reservados como los sonidos más rockeros para los dioses nórdicos. Yo da igual lo encontré como lentito, pero la animación en ese sentido es a otro nivel. A otro nivel. Está espectacular. A otro nivel. Sí. La cantidad de referencia otaku y gamers que hay, ideal para todos los fanáticos. Sí, así que bueno, ya con esa referencia, no va a ser un clásico. No, es difícil superar a Zeus. Sí, Zeus yo creo que puede ser un clásico. Sí, Zeus ya es un clásico. Bueno, Cristóbal, ahora sí que sí,
nos despedimos de la gente. Que estés muy, muy bien, que tengas una excelente semana. Ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, día lunes, que tengan una excelente semana. Nos despedimos para vernos el próximo lunes. Lunes, recuérdelo, 6 de la tarde, en Radio Chilena Concepción, a través de, ¿dónde, Cristóbal? A través del 103 AM, Radio Chilena Concepción, y también por Facebook y YouTube. Y al final de este episodio quedamos en Spotify para que nos vayan a revisitar. Y para que seamos un Chao. Estamos lejos, pero tenemos la esperanza. Chao, Cori, que estés bien. Chao, Cristóbal, chao a todos. Adiós. ¿Te cargan los lunes? Desconéctate de la rutina con Cultura en Zapatillas, tu programa de cultura pop basura y actualidad poco seria, solo por Radio Chilena Concepción.